7 de la tarde, 17 minutos, estamos en vivo en Entre los que quieran y los invitamos a comunicarse a través del 430461 1540 2062 a través del WhatsApp. Le agradecemos a nuestros auspiciantes. Miguel Arturo Toledo, odontólogo, está en Suipacha 908, teléfono 43 30 87, Miguel Arturo Toledo, odontólogo. También le agradecemos a la AOM, a la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, trabajando siempre para la histórica Concepción del Uruguay. Mario Barberán, conducción. Damos vuelta a la página. Nos visitaba hace un ratito en el primer bloque un dirigente referente del bloque Cambiemos, en realidad del PRO propiamente dicho, uno de los fundadores del PRO en el departamento Uruguay. Y ahora nos visita el intendente de Colonia Lía, integrante también de la Liga de Intendentes Justicialistas en nuestra provincia, en Entre Ríos. Está con nosotros Ramón Barrera. Buenas tardes, gracias por visitarnos, por estar en nuestros micrófonos. Bueno, primero agradecerles a ustedes por la invitación y obviamente me encontré con una gran sorpresa. Quiero decirles que tienen un muy bonito estudio y seguramente tienen un equipo importante porque quien maneja los teclados allí atrás es alguien que seguramente sabe y bueno, me sorprende un poco la cámara. Si me hubiese avisado, me hubiese vestido de otra manera o me hubiese arreglado el pelo. Quiero decirle que su pelo le queda muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias de verdad por la invitación. Ramón, fuiste uno de los intendentes que tuvo presente la semana pasada en lo que fue la sesión en diputados, una sesión que tuvo como objetivo poder hablar respecto de la quita del Fondo Federal Solidario, más conocido como el Fondo Sojero, primero y principalmente consultarte sobre cómo repercute esto en Colonia Lía. ¿Cómo crees que repercute también a la democracia hoy en día, teniendo en cuenta que era una parte del presupuesto ya contemplado para este año y que estaba destinado principalmente a las obras en cada una de las localidades de la provincia de Entre Ríos? Sí, Ana Paula, en realidad nosotros tuvimos invitado, que de hecho fuimos con quien es nuestro referente en el departamento, José Eduardo. Nos invitó, de hecho la Liga de Intendentes nos había invitado no solamente a esto, sino a lo que fue después la reunión de la FAM, la Federación Argentina de Municipios, donde también se dio un debate interesante. Pero empiezo por el principio, ¿no, Paula? La realidad es que, a ver, el tema del Fondo Sojero a nosotros nos venía originando, a nosotros, digo, los municipios más pequeños, por ahí la posibilidad de proyectar en el año, en tema presupuestario, para ser más claro en número, estamos hablando casi de una coparticipación más durante el año. O sea, nosotros con ese fondo estimábamos y dedicábamos muchas de las obras que en estos 2 últimos años no podíamos estar realizando puntualmente, y te lo aclaro, yo para que entiendas. Estos 2 últimos años nosotros proyectamos, en el caso puntual de Colonia Lía, 8 obras que fueron presentadas en Nación, donde fueron recepcionadas, costumbre que teníamos con el gobierno anterior, que nos había dado resultado. De hecho, veníamos ejecutando obras interesantes desde financiamiento nacional, y bueno, entenderás vos que empezamos a presentar proyectos en Nación, se sumaron 8, de los cuales han salido ninguno. Entonces, bueno, entendiendo esto, nosotros habíamos optado por el recurso del Fondo Sojero, o sea, el Fondo Federal Solidario, para proyectar en estos años obras de interés público, de interés en las localidades, que nos permitía, más allá de la coparticipación, tener un extra que, bueno, hacía a la holgadez, o al menos hacer un poco más llevadero en términos económicos, digo, la ejecución de obra, y en eso tiene que ver la gestión, ¿no? Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo te quería preguntar más sobre Colonia Lía, ¿no? Vas a cumplir 8 años de gestión. Así es. Yo quería que hagas un breve resumen de lo que te encontraste y con lo que vas a dejar en Colonia Lía. Bueno, a ver, yo pretendo no corregir, pero voy a ser más claro en cuanto al tiempo de yo como intendente en Colonia Lía. Yo vengo desde el 2001 como interventor por algunas irregularidades. Creo que esto
no sé si alguna vez lo dije, pero bueno, vengo del 2001 como interventor, algunas irregularidades en la época de Junta de Gobierno, y bueno, me tocó asumir te diría, con muchos problemas. Si algo te dice el 2001, no necesita que yo abunde más, ¿no? Pero me hice cargo de esto. Primero hubo la primera elección en las juntas de gobierno con decisión popular, que quiere decir que antes eran designados por el Ejecutivo, los presidentes de junta. A mí me tocó asumir como interventor, luego pasé por la primera elección como presidente de junta de gobierno, donde, bueno, la gente decidió que continuara con la gestión. Eso fue en el 2003. Empezamos a trabajar, a recuperar algo de lo que se entendía como una localidad olvidada en el tiempo. Ustedes sabrán que en el corrimiento de la Ruta 14 a nosotros nos quedó distante la posibilidad de seguir creciendo 13 kilómetros, y esto significó la posibilidad también de aparecer en escena en términos nacionales, porque estábamos en un registro de los pueblos en vía de extinción. Así que un grupo de locos que acompañaron la gestión mía, y te quiero decir que fue absoluto el acompañamiento. Detrás había todo un pueblo con ganas de reverdecer, y bueno, me tocó estar a mí en esa instancia. A sabiendas de que las juntas de gobierno no daban demasiadas expectativas, bueno, nosotros éramos trabajadores en políticas ad honorem, los recursos eran mínimos, y con muchas necesidades. Yo asumí con 4 o 5 juicios a la junta de gobierno que las hubo que pagar. Me hice cargo sin chistar, así que de eso se trata también, y si ustedes quieren por ahí abundamos en lo que ocurre hoy, pero nosotros nos hicimos cargo y no dijimos nada, y bueno, y avanzamos. Allá por el 2005 nos empezamos a plantear la posibilidad de un sueño que fue postergado durante muchísimo tiempo, porque hubo actores con responsabilidades igual a las mías, digo, en el tiempo, porque los que me antecedieron también lo procuraron hacer, que tenía que ver con la vieja aspiración del municipio de segunda categoría. Así que empezamos a trabajar, 2005 te diría, y allá por el 2008, después de muchísimos esfuerzos, el gobernador dijo que Colonia tenía todas las condiciones para ser municipio de segunda. Párrafo aparte, esto sucedió porque hubo un acompañamiento político, y en ese momento quien era y hoy es nuestro conductor, José Eduardo Laurito, fue quien levantó la bandera y nos dio una mano en ese sentido. Y bueno, Colonia el 25 de noviembre del 2008, para ser más preciso, no digo el horario como le gusta hacer al doctor con tanta precisión, pero nos convertimos en esa tarde en municipio de segunda categoría. Me tocó ocupar el cargo de comisionado. Ustedes sabrán que, bueno, 2008 estábamos ahí a intermedio, así que hice la gestión de comisionado hasta el 2011, fui a elecciones, y bueno, y el día de la fecha me encuentro en esta situación. Uh-huh. Quería preguntarte respecto de el desdoblamiento de las elecciones. Como sabemos, se votó a favor la semana pasada. Esto le da la potestad al gobernador de poder decidir y poner la fecha de las próximas elecciones para el 2019. Hubo posteriormente una reunión de intendentes justicialistas en los cuales hablaron de uno de los temas no menores que hacían a lo que era el proyecto de ley de reforma electoral, que era el poder de las minorías. Respecto a estos temas, ¿cómo considerás que repercute esto dentro del peronismo, y qué pensás del desdoblamiento? Yo, creo que si bien esto se venía dialogando dentro de la Liga de Intendentes, no es solamente una decisión de término absoluto en términos del gobernador, sino que también era una apreciación como Liga de Intendentes justicialista que le veníamos haciendo al gobernador en su momento. Me parece una herramienta válida para el gobernador, y más que nada te diría yo, por las intimidades que uno por ahí
no puede vertir hacia afuera, y en eso lo respeto al gobernador, pero convengamos que le ha tocado estar en un momento muy difícil a Gustavo. No es una novedad mía, pero sí es cierto que era un clamor de los intendentes en ese sentido, y que era devolverle también la potestad que durante muchísimo tiempo tuvieron los gobernadores. El desdoblamiento me parece una cosa lógica, esto es política y así se debe entender, y si esa herramienta es válida para continuar con el buen trabajo que viene haciendo en términos numerales el gobernador, que no es desconocimiento de nadie, que eso también hace hoy las encuestas hablan de una imagen muy positiva del gobernador. Entonces, si estas cosas suceden en pos y en bien de una comunidad, en este caso el peronismo, en términos políticos, no me parece una herramienta que sea ilógica, sino me parece una herramienta que se debe utilizar, y me parece que la responsabilidad nuestra como conductores es acompañar quien conduce y ser soldados en ese sentido. ¿Y qué pensás respecto al comunicado que sacó Sergio Uribarri, de una forma cruzando al gobernador, diciéndole que el desdoblamiento se logró gracias a un pacto que hizo con la presidencia de la nación? No, yo, a ver, con Sergio, al cual le guardo mi respeto, porque fue parte de una gestión con la cual yo compartí, más allá de las diferencias que tuve con él, pero la realidad es que hay que estar, a ver, las intimidades uno dice conocerlas hasta un cierto punto, y la verdad es que hay que estar en los zapatos de Gustavo, y si vos me decís esta postura que ha tomado Gustavo durante este tiempo de gestión, que vuelvo a reiterar para que no nos olvidemos, no ha sido fácil, y la ha llevado de la manera que la ha llevado, yo creo que marcar las diferencias, yo no sé si con intencionalidades o no, pero entiendo que de una buena vez el gobernador ha tomado las riendas en su momento de llevar adelante los destinos de la provincia, y me parece que cualquier apreciación que podamos hacer nosotros está lejos de la realidad, y bueno, vuelvo a decir, tengo que respetar las opiniones, porque si no cometeríamos un error, pero la realidad es que a mí me interesa lo que diga Gustavo y lo que decida Gustavo, porque no hay nada que impida pensar de otra manera. Hay números que manifiestan y ponen dentro de la discusión lo que viene siendo la crisis que se vive en nuestro país. Tal es el caso de los números de las partidas alimentarias, que aumentaron y muchísimo en los últimos meses. Tal es el caso de la inflación, que cruzó las metas que el gobierno de Mauricio Macri se proponía en campaña. Tal es el caso de la suba del dólar, que hoy llegó a superar los 40 pesos. Tal es el caso de la pérdida del poder adquisitivo, de los despidos, el cierre de tantos comercios. En Concepción del Uruguay lo vivimos. ¿Cómo repercute y cómo se vive en la diaria de Colonialía esta situación? Seguramente, Ani, la apreciación que yo haga seguramente va a encontrar anuencia en quienes estén escuchando como colega en cada uno de los lugares del departamento. Primero que nada porque, desde un buen tiempo a esta parte hemos decidido trabajar conjuntamente con todos los intendentes del departamento, reunidos en la conducción de Laurito. Ahora, párrafo aparte, nosotros en las localidades como las nuestras, donde la diaria con el vecino es permanente, porque haber una intimidad, en el caso mío, yo me levanto 4 de la mañana a cocinar pan, y yo a la hora tengo gente que sale a trabajar a la estancia que viene a comprar el pan. Entonces, en esa diaria y en esa permanente uno sabe, no sé si al detalle, pero sí conoce las realidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tengo fundamentos y certeza en lo que voy a decir. El tema en Colonialía se ha complicado de un buen tiempo a esta parte, en términos de preocupación para nosotros, y si bien Colonialía hoy está muy ordenado en sus cuentas, entendemos y sentimos que cada vez se afecta
más recursos para la contención en términos sociales. Digo esto porque la semana pasada, bueno, tuvimos la posibilidad de reunirnos en pronunciamiento en la Intendencia de Luis Sandoval con la Ministra de Salud, vertiendo nosotros nuestras preocupaciones que son de orden prioritario. Estoy hablando de el crecimiento en cuanto a la atención en el lugar, si bien nosotros somos intendentes o presidentes municipales, como quieran llamarle, nos toca ocupar el espacio a veces del maestro, del policía, del médico, porque todo recae en la intendencia. Esto no quiere decir que las cosas no funcionen de manera independiente, sino es que esa relación con el vecino hace a que, bueno, el vecino por ahí donde no encuentra la pequeña respuesta, le golpea la puerta al intendente, y está bien, y sí, yo creo que está bien porque no le queda otra, y esto es como que se ha incrementado en los últimos tiempos de manera muy fuerte, y de hecho se lo transmitíamos a la ministra. El tema de medicamentos es un tema muy crucial. Digo que, en los últimos tiempos nosotros pasamos de tener una afectación, por ejemplo, de 30.000 pesos mensuales a estar cerca de los 100.000 pesos para únicamente el tema de la salud. Y esto uno no tiene excusas. En el tema de educación nosotros hacemos una apuesta muy fuerte en ese sentido, y todo es incremento, todo es suba, es más costo, y bueno, y tiene que ver un poco con lo que me preguntaban al principio. El Fondo Federal formaba parte de nuestros recursos, ahora no está. Nosotros tenemos que seguir asistiendo de la manera que lo estábamos haciendo, pero con aún mayor preocupación, porque, si te digo, hace un año atrás, un par de años, nosotros no teníamos problemas en comedores, no teníamos problemas con abuelos en el sentido de la asistencia en términos de medicamentos, de traslados. Bueno, hoy el Estado está ausente casi en su totalidad, entonces nosotros debemos hacernos cargo, y no hay excusa para eso. Así que se está viviendo una situación muy compleja, lastimosamente. Quiero decir que esto me trae algún recuerdo, allá por el 2001 también, nosotros con un grado, de menos posibilidades, estábamos en esa situación, y era muy triste encontrar en el otro, en el vecino, una situación de tristeza, de olvido, y te puedo asegurar que cuando uno ocupa un cargo y no encuentra las maneras de dar respuesta en ese sentido, siente que está de manera, sin dar respuesta, está inútilmente, y entonces eso hace que, hace un combo de cosas que hoy el estar en la intendencia no son 7, 8 horas, hoy hay que estar a la tarde, hay que estar a la noche, está muy complejo, muy complejo. Ramón, no quiero dejar de preguntarte, y más uno de los oyentes también me hizo recordarte la pregunta de un concejal de Cambiemos, que está hablando de una motoniveladora, de casas de IAPB. Yo quería saber cómo estaba en ese tema, y qué tan real era, o qué es lo que venía pasando. Bueno, si debería contestar todas las denuncias de este edil, seguramente me llevaría y posiblemente un programa más. Eso no quiere decir que no vaya a contestar ahora, pero concretamente voy al tema de este chico. Ha hecho denuncias de todo tipo, las cuales, te quiero aclarar, la justicia nunca me llamó. De hecho, no he tenido ninguna citación de la justicia. Pero así todos ustedes saben que lo mediático también a veces hasta es más doloroso. He tenido que vivir por ahí fines de semana de intranquilidad, porque no es la ofensa, porque uno sabe que está en el cargo y acepta las condiciones y las reglas de juego. Ahora ustedes sabrán que en lo mediático te llevan puesta la familia, las amistades. Y la condena social.
la condena social, Ana Paula. Y eso es grave, sí, es muy grave, porque después de una mentira hay que salir a desmentir. ¿Y cuántos de los que escucharon la mentira vuelven a escuchar tu desmentida? Algunos te creerán, y en este andanar de denuncias y de que todos somos corruptos, hay una cierta tendencia a creer todas estas cosas. Ahora, concretamente y en términos judiciales, yo no he recibido ninguna citación a declarar. Nosotros espontáneamente nos vemos en cada una y puntualmente en el tema de motoniveladora, en el tema de vivienda, en el tema de acceso, a ver, en el tema del colegio. Un paréntesis. Sí. Yo en la localidad no tengo problema, quiero aclararle, porque en Colonialía saben quién es este señor y saben con quién se metió y me conoce desde mucho tiempo. Ese no es mi problema. Mi problema es el que sale para afuera. De hecho, ustedes sabrán que hasta aparece, y convengamos, chicos, que este muchacho con el sueldo de concejal, sin trabajo, porque bueno, vive de su manera, y en lo personal no me voy a meter, pero vive de lo que trabaja la señora, entonces como que no me cierra tanta posibilidad de manejarse de la manera que se maneja, y ustedes saben que en eso hay un costo, ¿no? Así que evidentemente detrás de esto hay alguien con intencionalidades. Ya lo he sufrido en otras ocasiones, en tiempos de elecciones. A ver, yo voy a ser claro en esto. Conmigo han tratado de negociar muchísimas veces Colonialía. Yo he dicho que no y así me ha ido, ¿está bien? Pero voy a seguir en esta. No espero ningún bronce, claro, pero muero en esta y no voy a negociar de ninguna manera las posibilidades que en algún momento se debatieron. De hecho, me generó un conflicto en la sociedad la posibilidad de que alguien traiga, a ver, una cierta cantidad de personas de Buenos Aires, instalarla en el lugar. Bueno, hay una serie de cuestiones. Pero volviendo al tema de las denuncias, quiero aclararles que de manera espontánea y colaborando con la justicia, nosotros hemos presentado cada uno de los expedientes a los cuales este muchacho hace mención y se lo hemos dado a la justicia. De hecho, la semana pasada, al no tener demasiada, digamos, respuesta y jugando con las mismas cartas, le pedí al juez, al fiscal, que me diera un informe y evaluado de cada una de las denuncias para que yo de alguna manera, si es necesario, las pueda explicar, pero evidentemente no es necesario. Ese informe, una vez que lo tenga, yo le voy a pedir, a ver, de alguna manera, la posibilidad que lo pueda vertir a través de los medios, y si ustedes me dan la posibilidad lo haré, pero con documentación, digo, no en la locura permanente de la denuncia por audios, por medios, y dejan de tener sustento. A ver, ¿me ha afectado? Sí, me ha afectado porque me complica la sociedad. Hoy he tenido que contener a muchos compañeros que ya de manera en términos de hartazgo han pretendido pedirle explicaciones, y a veces ustedes saben que eso es hasta peligroso. Entonces he tenido que ocuparme hasta de cuidarlo, ¿se entiende? Y bueno, vuelvo a decir, yo en Colonialía no tengo ningún problema. Me lastima mucho lo que queda para afuera. Ahora, seguramente, para resumir esto, una vez que tenga el dictamen de la justicia, que se los pedí yo, haré la presentación para que también ojalá, y aquellos medios dicen ser importantes pero que no chequean información, me gustaría que también se tomen la posibilidad de llamarme. Yo tengo el teléfono abierto las 24 horas, así que podrían llamarme también para darme el derecho a réplica, si se quiere. Ramón, ¿cómo ves una posible fórmula Gustavo Bordet, Laurito, para la gobernación de la provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta que es uno de los nombres que se habla como vicegobernador, el doctor José Eduardo Laurito? Mirá, Ana Paula, yo he tenido
voy a contestar la pregunta, quédate tranquila. Pero quiero decir algo con antelación. A veces por mis formas o mis maneras digo cosas de las cuales no me arrepiento, digo, pero suelo ser por ahí espontáneo y por ahí yo escuchaba algo del programa el ser políticamente incorrecto. A veces me ha llevado algunos tirones de oreja, pero ustedes sabrán que no hace tanto tiempo yo fui uno de los que redoblé la apuesta y dije que me parecía un buen candidato a gobernador, Laurito. Esto me llevó a algunos tirones de oreja porque también por ahí lo dije en un contexto en el cual no era importante porque teníamos ya demasiados problemas, pero obviamente que esto no lo voy a decir yo, lo va a decir todo el departamento, pero no tema menor. Nosotros cuando nos reunimos en la liga, más allá de los ricos asados que hacen los compañeros en esos lugares, debatimos política. Y quiero decirte que, como dato no menor, cuando necesitamos unidad y necesitamos a alguien que sea el hilo conductor de esa unidad en el peronismo, Laurito es una de las personas con las cuales vos podés hablar con compañeros de la zona sur de Entre Ríos, del centro, y de la zona norte, con los cuales encontrás anuencia de parte de ellos para que componga la fórmula en este sentido. Obviamente que de más está decir que desde el departamento y desde el grupo de intendentes de todas las localidades del departamento es voto cantado ese. Nosotros queremos, no solamente porque creemos en la necesidad de Laurito, como un elemento que también necesita la sociedad. A ver, no necesita demasiado análisis tampoco Laurito. Laurito es lo que es y ha logrado lo que ha logrado precisamente por eso, por ser lo que es. Y más allá de sus maneras o formas, no deja de ser la persona con mejor imagen en Entre Ríos y no deja de ser la persona que agrupa el peronismo si se quiere. Entonces, más que un pedido es una necesidad de Laurito en la fórmula. Así que bueno, humildemente este intendente dice que debe estar como vicegobernador. Y preguntarte, intendente de Conilía, como está diciendo, cuando se termine la gestión, ¿te gustaría acompañar? ¿Te gustaría ir a la provincia? Porque la mayoría de los intendentes de departamento no pueden volver a repetir. ¿Cuáles son las aspiraciones y tu punto de vista de acuerdo a, como dije antes, que la mayoría de los intendentes de departamento no pueden repetir gestión? Sí, creo que todos. El único que podría repetir en este caso sería José Eduardo, que no lo puede hacer porque tiene que ocupar la fórmula. Así que todos deberíamos irnos a casa. Quien está en política durante tanto tiempo es porque debe haber abrazado seguramente una causa y un sentimiento. Entonces, más allá de que, a ver, a mí me deja un margen muy claro. Yo dejo de hacer política y me tengo que seguir manteniendo y mantener una familia. Así que me tocará irme a la panadería a seguir haciendo pan, como lo sigo haciendo. Pero la realidad es que desde la política no me voy a alejar, seguramente porque es algo que me apasiona, es algo que me enamoró hace muchísimo tiempo y seguramente no por decisión propia, sino te hago un pequeño comentario. Yo me operé hace un tiempo atrás y estuve un mes en casa. Y a la semana mi señora me estaba preguntando si no tenía alguna reunión para ¿Cuándo te vas? ¿No te sentís bien? Me parece que estás bien. Así que vos entenderás que mi familia creció con esto, mis hijos entienden qué es lo que me gusta y me apasiona, entonces seguramente en algún lugar está, y donde me necesite, en este caso la posibilidad de que José Eduardo ocupe un espacio, el soldado va a estar para seguirlo, y si no, bueno, me quedaré, te vuelvo a decir, respaldando la gestión
que seguramente harán los que sucedan el lugar mío en Colonialía, pero sin lugar a dudas que de la política no me voy a ir. Preguntarte la última de mi parte antes de ir a la pausa. ¿Qué tiempos son estos para el peronismo de Colonialía y si están trabajando de cara a las elecciones del 2019 por un proyecto de ciudad, un proyecto de provincia también acompañando la gestión de Bordet? Sí, no es un hecho menor el que alguien por distintas y diferentes maneras haya estado tanto tiempo en el lugar. Yo no sé si eso produce acostumbramiento, pero sí es cierto que, mirá, hicimos una pequeña encuesta en Colonialía hace un par de semanas atrás, donde mencionaba varios candidatos, inclusive los posibles de la oposición, y en un párrafo y al pie de la encuesta decía otros. Eso me enorgullece, te quiero decir, pero aparecía de nuevo la palabra Ramón Barrera y la gente todavía no entendió que yo sí o sí me tengo que ir. Eso me da una gran tranquilidad y también obviamente me fortalece para pensar en una fórmula nuestra, la cual venimos trabajando con muchísimo cuidado, Ana Paula, porque es cierto que ha habido mucha gente acompañándonos. Y yo he bregado y he puesto de manifiesto siempre la posibilidad de nuevos actores, el contagiar y permitirle al otro que el sillón que vos ocupás está disponible para quien quiera. Y eso tiene que dar, digo, es un gesto de una buena vez y por todas nosotros demos a las generaciones que vienen, porque debemos contagiar esto. El único elemento, ustedes lo saben mejor que yo, el único elemento que transforma, que da posibilidades y que le genera al otro oportunidades es la política. Y entonces es como que desde hace un buen tiempo nosotros tenemos que empezar a enamorar nuevamente a aquellos que por ahí les han inculcado de manera intencional, y más que nada de los medios nacionales, la apreciación errónea de que la política es todo una porquería, y no es así, es la herramienta que en el caso nuestro, en Colonialía, transformó a Colonialía, no hubo otra manera. Entonces, tomando esta consideración, nosotros, o al menos yo intento con el grupo que me acompaña, darle una nueva impronta a Colonialía con el mismo alineamiento. No digo que siga el mandato al pie de la letra que venía llevando esta gestión, sino que con sus propias decisiones o ideas y con el solo objetivo de seguir creciendo como lo hizo Colonialía al día de la fecha, donde yo entiendo que se transformó Colonialía, pero no por la gestión de uno, sino porque nos tocó vivir 12 años hermosos de trabajo y que bueno, nos dio el resultado que nos dio y nos permitió esperanzarnos nuevamente. Así que, dicho esto, sí creo que tenemos una fórmula, así que también vamos a estar ahí presentes para la consideración de la gente. Muy bien, vamos a una pausa, volvemos para el sector lúdico, tenemos un par de juegos para vos. Bueno, ¿Sí? bueno. ¿Te prendés a jugar con nosotros? No tengo lentes si me decís que bueno, pero sí. No tenés que leer igualmente, así bien, que no te bien, preocupes. bien. Le agradecemos a nuestros auspiciantes, a la AOM, a la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, trabajando siempre para la histórica Concepción del Uruguay, Mario Barberán, conducción, y le agradecemos también a Miguel Arturo Toledo, odontólogo. Está en Suipacha 908, teléfono 43 30 87. Miguel Arturo Toledo, odontólogo. Nos vamos a nuestros auspiciantes. Radio 10. Simple Aluminio, Aberturas. Somos especialistas en fabricación e instalación de aberturas de aluminio y PVC para Concepción del Uruguay y toda la provincia. Encontranos en nuestro showroom de JJ Bruno 2802, teléfono 49 81 22, o visita nuestro sitio web www.simplealuminio.com.ar. Seguimos junto al vecino con Integración Uruguayense por algo diferente. Mariano Farías 2019, Intendente con compromiso y gestión.
Destacados de la semana. Bordet profundiza el orden de las cuentas públicas. Producto de una administración que busca alcanzar el equilibrio fiscal y el ordenamiento de las cuentas, se han invertido más recursos en salud, educación y obras públicas. Además, se redujo la deuda provincial sin tomar nuevos endeudamientos. El gobernador hará gestiones ante Nación por la UNER. En virtud de las decisiones presupuestarias tomadas por el Gobierno Nacional, Bordet recibió a las autoridades de la UNER y se comprometió a gestionar reuniones a nivel nacional y convocar a legisladores entrerrianos para encontrar puntos de convergencia que permitan resolver las dificultades actuales. La provincia fortalece a las entidades sociales. El gobernador estuvo en el Club Palma Juniors de Paraná, donde entregó aportes a organizaciones sociales, instituciones deportivas y proyectos comunitarios. Además, se otorgaron fondos a 2 deportistas que les permitirán la compra de elementos para la disciplina que practican. En épocas por ahí difíciles, en épocas complejas, hay que fortalecer las políticas sociales porque entendemos que de esta manera también se fortalecen desde las instituciones la posibilidad de integrar a todo el conjunto de la sociedad. Primero Entre Ríos. Primero vos. Gobierno de Entre Ríos. Hay muchos entrerrianos que todavía no tienen su primer trabajo, que no han tenido la posibilidad o la oportunidad. Por eso tenemos que trabajar muy fuerte con el sector privado para poder recuperar mano de obra. Compañeros, compañeras, si a un gobierno le va mal, el que sufre es el pueblo y los que sufren son los más pobres y son los desposeídos. Me preocupa que no tenga huevo para decir las cosas con nombre y apellido, ¿no? Porque todo tan genérico. Vamos a defender este partido. Vamos a defender esta alianza, vamos a defender este gobierno, esta democracia, estas instituciones, porque está nuestro presente y nuestro futuro en todo esto. Todos sabemos que hicimos el deterioro social, todos sabemos que queremos la paz, pero no hay posibilidad de paz social si el precio de la paz es la injusticia, todos lo sabemos. Ese día que nos visitara Néstor me quedó muy grabado, desde que aterrizó en Concepción del Uruguay hasta que llegó a la Defensa Sur, todo el pueblo de Concepción del Uruguay, no solamente el cristianismo, sino todo el pueblo, por eso yo digo, nos enseñó a trabajar en política todo, ¿no? No la política partidaria, sino en la política como herramienta de mejorar las cosas en la vida. Que haya jóvenes que se preocupen y ocupen por lo que pasa en una sociedad, quiere decir que hay savia, hay semilla, hay brotes nuevos. Tenemos que hacer una pequeña revolución desde Entre Ríos y desde cualquier lugar del país. Entren los que quieran. Bienvenidos a un programa políticamente incorrecto. Con Ramón Barrera, el intendente de la localidad de Colonia Elía. Dice Maxi Escaglia. Bueno, el primer juego lo escuchó, estaba ahí cuando... Sí, esto. Es una pregunta que vos la podés desviar para lo que vos quieras. Ajá. ¿Cómo la ves? Cortita debe ser. Bueno, la veo muy complicada. La veo muy complicada. Que quiero aclarar, no con el complicada que diga no quiero alarmar a nadie, pero no avisoro en los próximos días o en las próximas semanas una solución real en esto y debemos ser adultos en ese sentido, más que nada la clase política. Digo, en este sentido, no tirar hasta el fuego, pero la veo muy compleja. Bien, vamos al segundo juego, es un juego de asociación libre. Nosotros te vamos a decir una serie de palabras o nombres propios y la idea es que nos respondas, la idea es que tengas conformada al respecto. Vamos con, la primera palabra es peronismo. Una gran herramienta que debe volver sobre las bases fundamentales. La segunda es Frente Cambiemos. Lamentable conformación. La tercera palabra es kirchnerismo. Gracias. La cuarta palabra es Rogelio Frigerio. Debería ser más honesto consigo mismo. Y la última palabra es elecciones 2019. Gran esperanza para el pueblo.
Muy bien. Hemos finalizado. Dialogamos entonces con Ramón Barrera, el intendente de Colonialía. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Les agradezco, la verdad me sentí muy cómodo y rico los mates. Bueno, vuelvo a reiterar, buen corte de pelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y con el intendente de Colonialía nos despedimos. Hemos culminado otro programa más. Miércoles sanguchito mañana. Mañana miércoles sanguchito. me acuerdo, me quedó grabado. Sí. Mañana a las 19 horas va a estar, si todo sale bien, si responde el teléfono y demás, dialogando con nosotros Axel Kicillof, ex ministro de Economía de la República Argentina en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Así que estaremos hablando de las diferentes cuestiones económicas, de los diferentes devenires de nuestro país y algunas otras cuestiones del mundillo político. Así que préndanse mañana a la radio desde las 6 igualmente, porque vamos a tener también entrevistado en piso. Así que préndanse mañana desde las 6. Usted se va a venir, me imagino. Por supuesto. El primero que sea. Bueno, hombre, por favor. Gracias a Pedro Parbagnoli, que está a la puesta en el aire y en los controles. Gracias, Maxi Escaglia, un gusto. Un placer, Ana Paula. Y gracias a la audiencia que está del otro lado, como todas las tardes, haciéndonos el aguante y debatiendo con nosotros, sumándose cada vez más al WhatsApp, sumándose cada vez más también a las redes sociales, así que estamos muy agradecidos. Buen martes para todos, buena vida, y mañana a las 6 de la tarde estamos aquí en Entre los que Quieran.